Buenas noches, queridos amigos y amigas. Hoy es viernes y como cada semana, desde Huelva Televisión iniciamos nuestro paseo cercano, afectivo, sentimental, por los recuerdos, por las calles, por las plazas, por la historia, en definitiva por las caras de Huelva. Hay una frase muy mía y que me habréis escuchado en repetidas ocasiones, que siempre os digo que en el presente es necesario conocer el pasado para poder amar el futuro. Y en el pasado de Huelva, uno de los pilares de ese pasado cercano está fundamentado en la presencia británica en nuestra provincia, la colonia británica, no solo a través del deporte, de la cultura, sino desde donde mismo estamos retransmitiendo, desde la Casa Colón, desde su legado arquitectónico, desde la medicina, como he repetido, y quiero que el invitado que nos acompaña esta noche en el nuevo formato del programa sea una persona muy vinculada con el tema de la presencia británica en la provincia de Huelva. Y hoy no puedo hablar de invitado, tengo que decir grandísimo invitado, porque yo tengo la suerte que por el afecto personal que me tenga, Juan Cobo Wilkins ha accedido esta noche a acompañarnos, periodista, escritor, poeta. ¿Qué puedo decir de Juan que no se conozca en Huelva y en España? Porque no solo es una cara de Huelva. Recientemente en el mercado su novela Pan y Cielo es anecdótico, como a San Antonio, en Triguero, se le concede el carnet de afiliado a UGT. Suyo es El corazón de la tierra, El año de los tiros, la película de Antonio Cuadri, del que recientemente, el 4 de febrero, se cumplieron 128 años de aquella gran primera manifestación y acabada trágicamente con una reclamación ecológica que ahora, aún de manera pacífica, todavía se siguen haciendo por Huelva. Juan nos visita esta noche, lo tenemos aquí con nosotros en nuestra gran familia de las caras de Huelva. Juan, buenas noches. Estoy encantado de que estés aquí con nosotros. Y yo te tengo que decir la primera pregunta: ¿cómo es posible que pases el diapasón de Pan y Cielo? Enseña El mundo se derrumba y di tú mismo, poemas, ¿no? tú mismo el título, porque yo estoy enamorado del título. Pues se titula El mundo se derrumba y tú escribes poemas. Cuando yo escribía Pan y Cielo, estaba al mismo tiempo ya fraguándose algunos de los poemas del mundo se derrumba y tú escribes poemas. Pero además venía de escribir Para qué, la poesía, otro libro de poesía, y eran de temas muy distintos y con una mirada muy diferente sobre el mundo. A mí me gusta cambiar de registro. Tengo la sensación de que alguna vez puedo descolocar a mis lectores que cuando han leído El corazón de la tierra, que es una novela dramática, o El mar invisible, que lo es igualmente. Yo te voy a hacer un inciso con El mar invisible. Tú tienes el honor de tener en la prisión provincial un club de lecturas con tu nombre. Sí. Y creo que hay una anécdota muy bonita del día que leíste allí El mar invisible. Pues sí, tengo un Y si no te la recuerdo yo, porque la he leído, creo que la leyó un recluso, se emocionó y creo que aquello fue una cosa absolutamente constante y emotiva. Permanentemente. Tengo un club de lectura que es uno de esos regalos que uno no puede imaginar nunca que le va a hacer la literatura y el dedicarse a escribir, porque tú puedes pensar, bueno, que si no lo haces demasiado mal, algún día puedes tener lectores, te pueden dar algún premio, te puede la crítica reconocer, pero lo que jamás se te pasa por la imaginación es que en una prisión creen un club de lectura y le pongan tu nombre. Y eso a mí me ha sucedido. Yo visito la cárcel de Huelva desde hace unos 15, 16 años y desde entonces permanentemente voy a impartir cursos de literatura, a estar con ellos y siempre presento mis libros allí, si puedo incluso antes que en cualquier otro lugar. Y es verdad, se producen cosas muy emocionantes. Yo tuve una experiencia, yo tenía un programa en mi época de radio que se llamaba, como luego se siguió llamando en la tele, Último Café, y entonces yo les hacía entrevistas a ellos tienen allí, como tú sabes, su propia emisora. Sí, tienen sus radios. Eso es, inclusive había un programa que se llamaba Al otro lado de la ribera,
pero además de ese programa yo me desplazaba allí, tenía muchas vivencias con los internos y tenía entrevistas de Último Café hechas para la radio, que es quizás hasta más humana que la televisión, porque la televisión estás viendo a la persona a la que entrevistas, mientras que en la radio lo que estás es escuchando el alma más que viendo el rostro de la persona. Sí, yo te confieso que de los medios de comunicación la radio seguramente es mi favorito. Y el mío, fue mi primer trabajo, soy uno de los iniciadores de Radio Juventud de Huelva. Mira, que fue mi primer trabajo profesional. La radio, en la televisión también, y se te ve, pero en la radio queda un capítulo a la imaginación, a la fantasía, porque escuchas, no ves, y es igual que cuando lees un libro, tú puedes los personajes imaginártelos como tú quieras, después cuando lo ves en cine responden o no responden a lo que habías fraguado tú mentalmente sobre ellos. Pero yo recuerdo una entrevista que era sobre poetas, y entonces yo dije quejándome, era una entrevista en periódicos, ¿quién se acuerda hoy de Miguel Hernández? Lo dije como reivindicación, como reclamo, como aldabonazo y llamada de atención, pero claro, eso al estar escrito y no escuchar mi tono de voz, se interpretó, o algunas personas lo interpretaron como sí, queda la libre, ¿quién se acuerda hoy de Miguel Hernández? Un poco como dejadez, sí, como olvida. Eso, escuchado en la radio o visto, con la intención de la persona es completamente distinto. Bueno, pues hablando de ver, vamos a comenzar ese paseo semanal. Ese paseo que hoy va a estar centrado, ya podemos ir dándole entrada a la primera de las fotografías, va a estar centrado obviamente en la colonia británica. Mira, esto es precisamente donde estamos nosotros. Pues allí, la Casa Colón. Esta foto es de principios de siglo. Como bien sabes, esto fue un encargo que se le hizo al arquitecto José Pérez Santamaría entre los años 81 y 83. Encargo de Sundin y Matteson, o sea, esto tuvo hasta una cosa tan inglesa, tuvo una ascendencia en cierta parte alemana. Sí. Afortunadamente esto, que tú sabes que estuvo durante muchos años en estado de ruina, pues el ayuntamiento en su día, hace 25 o 30 años, esto se rescató como centro cultural. Aquí tenemos un magnífico archivo municipal, tenemos cultura. Tenemos la desdicha, que ahora la veremos, de que el pabellón norte, bueno, pues derrumbara, aquella preciosidad, pero bueno, yo de la Casa Colón tengo muchos recuerdos muy bonitos, porque una tía mía era planchadora y le planchaba, vivía en el barrio obrero y le planchaba a los jefes ingleses que vivían aquí las camisas, los cuellos, los puños, porque tú aquí no podías entrar, aquí había una valla con un guardia y tal, y entonces yo me acuerdo que yo entraba con mi querida tía Feliciana y entraba en otro mundo. Claro. Yo simplemente atravesaba del punto la muralla y era otro mundo. Había chocolatina, había revistas de colores, había jabón de olor, era otro mundo, y había un jardín pues absolutamente precioso. De hecho, podemos pasar, una vez visto esto, a la segunda de las fotografías, que es una de las, fíjate qué maravilla. Ese es el salón. Ese es el salón del pabellón norte, que es el que desapareció y era el más amplio salón sin columnas de los que podía haber en España, que podía ser utilizado como sala de baile, y estaba exento de columnas. Es cierto que si a alguien que viene de fuera o incluso de Huelva se le pide un referente, digamos como tarjeta postal, como recuerdo de algo de Huelva, sin duda va a estar alguna de las imágenes que vamos a ver y del mundo británico. Si pides, dime 3, 4 cosas de Huelva que te hayan llamado la atención, seguramente estará el muelle de Río Tinto, que no muelle del Tinto, que es el muelle embarcadero del mineral de la Río Tinto Company Limited. Estará el muelle de Río Tinto, estará la Casa Colón, estará el barrio obrero, por decirte 3. Seguramente estará ese triángulo. Y de la Casa Colón yo tengo el recuerdo de cuando mi abuelo venía desde las oficinas de la compañía de Río Tinto, en el pueblo de Río Tinto, a hacer algunas gestiones que tenía que resolver aquí en Huelva, pues venía directamente a la Casa Colón. Y entonces
me traía siendo niño algunas veces con él. Casa Colón, que hay que hacer un inciso, porque yo he nacido en la calle Verdión, a 200 metros, que Huelva prácticamente se acababa aquí. A partir de la Casa Colón, bueno, pues te quedaba el campo de fútbol, el velódromo, lo que hoy es escuelas politécnicas, que eran del Padre Araña, algunos chalés, el campo del velódromo, el economato de Río Tinto y al final el barrio obrero. Tanto que para mí ir a casa de esta tía mía que vivía en el barrio obrero, era como un viaje, ¿no? Era una excursión. Claro, yo iba merienda en mano. Era como un viaje, sí. Bueno, pues estos dos apuntes para cerrar. Esto se inauguró el 26 de junio del 83 con una comida donde asistieron 200 comensales. Tengo la nota de prensa, pero no era cuestión de ponernos a leerla, pero fíjate, reunir en aquella época una comida de gala con 200 comensales, y lo último que recuerdo, yo todavía tenía 16, 17 años, con lo cual no venía, aquí se organizaban unas kermeses benéficas en Navidades, y me acuerdo un año que hubo un verdadero a título anecdótico, porque vinieron los 5 latinos. Yo no sé, hay mucha gente puede que no le diga nada a ese conjunto, pero vamos, a mí de mi época me dice muchísimo. Aquello fue un auténtico acontecimiento que vinieron. Pero qué belleza de salón. Es una lástima que posiblemente ese el pabellón norte, que era en el que estaban las instalaciones comunes, estas, no la parte de habitaciones de los otros pabellones, es precisamente la que se ha perdido. Pero aquí estamos viendo dentro, pero y la vista desde el jardín de la fachada acristalada era preciosa. Yo, como vivo frente a la Casa Colón, ahora mismo tengo la inmensa suerte, ahora me lo afea un poco el mamotreco del Palacio de Congreso, pero yo durante años abría las ventanas de mi casa y tenía ya abandonadas las pistas de tenis, los lavaderos y la Casa Colón. O sea que la Casa Colón es algo que de pequeño entraba con mi familia a visitarla, a verla, y luego durante muchos años abría la ventana y lo que veía era la Casa Colón. De hecho, en mi casa, cuando las señoras inglesas se marchaban, vendían las cosas que tenían, espejos, que parece ser que es muy normal. Entonces mi madre compraba cosas de esas, y en mi casa ahora mismo aquí en Huelva pues hay cofres, hay espejos, hay cosas de las que vendían ella. Bueno, pues vamos a seguir en la Casa Colón y vámonos a esa preciosidad de jardín que a mí me llama la atención, de Juan, porque yo entro y salgo aquí por razones de venir a Huelva Televisión, entro muchísimo, lo vacía que está, pero ¿cómo no se le ocurre a nadie sentarse a leer junto a la fuente, escuchando el ruido del agua y los pajarillos? Yo te diré que al menos a mí sí se me ocurre, porque es en el centro de la ciudad una auténtica isla y un remanso de paz. Parece increíble que solo con subir unas escaleras, atravesar las puertas principales, te encuentras en un reducto en el que el tiempo parece detenido. Yo en más de una ocasión me siento en alguno de los bancos en torno a la fuente de los Tritones y leo un periódico o leo... Este jardín hay que decir que fue diseñado por unos alemanes que eran los pioneros en aquella época en jardines de este tipo, y como curiosidad te diré que esto es una postal dirigida a un señor que se llamaba don Andrés Maldonado y que estaba en el Gran Hotel de Panticosa. Es que viene por detrás, pero fíjate qué preciosidad. Sí. Bueno, pues hemos visto la Casa Colón, vamos a seguir con la presencia, con otra presencia muy británica y muy inglesa en Huelva, como son los talleres de Río Tinto. Los talleres, sí. Talleres de Río Tinto, que para mi sorpresa, hace algunos programas, pues saqué también otra fotografía de estos mismos talleres nevados, el día de la Gran Nevada, y muchísimos correos, porque la verdad es que el programa tiene mucha interacción con los telespectadores. Me preguntaban que esto qué era. Digo, pues bueno, pues esto es parte de la vida de Huelva. Esto estaba separado por la muralla que hay todavía en Miss Whitney, que los críos la saltábamos para irnos a jugar, menudo peligro. Si mi madre se hubiera enterado, con las vías del tren para ir a jugar al fútbol, a la pista que estaba detrás, y entonces estos talleres estaban allí. Y esto le daba trabajo, pues lo que luego vino a suponer en cuanto a ocupación laboral el polo industrial lo suponía. Pero es que además tiene todo el sabor de una época de lo que es la revolución industrial, porque no se nos olvide que la revolución industrial entra en Andalucía precisamente a través de la Río Tinto Company Limited y otras compañías mineras similares, y Huelva es desde aquí un poco el primer foco desde el que se asienta
lo que después verdaderamente se conoce como revolución industrial, y es las compañías mineras las que vertebran la provincia gracias a la existencia de los ferrocarriles. Yo te tengo que decir, sabes, porque además hemos coincidido inclusive rodando juntos, que nos llamaron unos chavales un corto sobre William Martin, que yo me llevé 2 años dedicados a investigar sobre William Martin, sobre la colonia británica, y yo me quedé absolutamente sorprendido de lo que supuso la colonia británica, el ferrocarril, cómo vertebró la provincia para traer hasta el muelle los minerales, o sea, la grandísima presencia que tenía la compañía británica en Huelva. Y ahora vamos a ver una postal muy curiosa, porque Huelva durante muchos años se estuvo rigiendo, se decía, por el pito de Río Tinto. Claro. Es una sirena, pero decíamos el pito. Yo no lo conozco en Huelva, pero lo conozco donde nací, en Río Tinto. Y en Río Tinto no hacía falta llevar reloj, porque era el silbido de los trenes el que marcaba el latido del corazón de la sociedad, del pueblo. Por un determinado pitido decían las mujeres: me voy para casa que ya está llegando la batea, donde venían unos trabajadores. Uy, ya son las 5, me voy para casa. Mira, se sabían perfectamente, claro, aquí había los horarios de llegada y de cuando eran las faenas de la casa y del hogar, por los pitidos del tren, que además eran puntuales. 4 sirenas, había una a las 8, yo esa no me acuerdo, todavía era muy pequeño, la de las 12 perfectamente, porque yo vivía en la calle Verdigón y un tío político mío, que vivía yo en la planta baja, en la planta alta, tenía un cierto cargo medio en Río Tinto y venía a comer, y mi tío Ramón, mi tío prácticamente carnal, casa cometía carnal, también trabajaba en Río Tinto, y entonces a las 12 en punto tenía que estar la comida preparada, porque sonaba, volvía a sonar a la 1 que volvían a entrar, y a las 5 la escuchábamos con una grandísima alegría porque salíamos del colegio también. Sí, yo eso lo recuerdo digamos, en el origen de todo esto, que era precisamente en Río Tinto, donde los trenes eran muchísimo más, eran permanentes y constantemente, pero regían la vida de la localidad. Bueno, pues mira, vamos a seguir, porque hoy nos estamos dedicando, gracias a tu gentileza de venir a acompañarnos a la presencia británica en Huelva. Vamos a pasar de fotografía, porque vamos, es que esta fotografía esto es una postal, pero vamos, es una auténtica preciosidad. Salían a lo que hoy es el Punto, más o menos, llevaban su canastito con la comida y lo comían allí. Pero fíjate qué foto. Sí, del barrio Reina Victoria, conocido popularmente como barrio obrero. Barrio obrero, pero más señorial, más precioso, más armonioso arquitectónicamente. Una preciosidad. Yo tengo que lamentar que el barrio obrero es ahora mismo caótico, en el sentido de que está inundado completamente de coches. Están tomadas las calles no solo eso, por los coches, y después cada casa, a una le han hecho una ampliación con un techo de cristal, a otra medio de uralita, a una le han puesto azulejos, una la han pintado de blanco y amarillo, otra de otro color. Y yo me pregunto, y es una pena grandísima, porque vamos a ver, Huelva no puede competir en monumentalidad con Granada, con Córdoba o Sevilla, por decir unos ejemplos, pero no hay otra ciudad en la que se mantenga un barrio completo de época victoriana, llamado barrio Reina Victoria, y con la historia de este barrio. Eso es diferente, eso daría y da una seña de identidad absolutamente vendible, exportable, y que convertirla en un reclamo. Pero claro, paseas entre coches y casas que cada uno ha hecho lo que le ha parecido mejor. He decidido hace tiempo no atravesarlo. Yo te digo que iba mucho en la calle H, que se llama, vivían mis tías, para mí era una excursión. Hoy es difícil a las nuevas generaciones explicarle que ir al barrio obrero era una generación, porque a su izquierda estaba la Huerta de Mena, que luego serían los pisos que hay en Huerta de Mena, y a su derecha pues estaba lo que es Avenida Guatemala, en dirección al Matadero. Luego esto estaba prácticamente en el campo, alejado de la ciudad, y entonces a mí me da auténtica grima, algo que además es bien de interés cultural, que se permitan las rejas, los colores amarillos, como tú bien dices, los alicatados, los coches. Mire, coche, organícele algún aparcamiento, porque hoy el coche ha pasado a formar parte de la vida. Pero habría que encontrar una solución para que esto verdaderamente fuera un lugar de paseo para la gente de Huelva, que pudieran atravesarlo y disfrutarlo, y
para el visitante que viene que le llamara la atención, porque le llama la atención, pero cuando salen de él dicen qué caos, qué abandono. Ese es mi recuerdo de niño del Barrio Obrero que yo frecuentaba tantísimo. Barrio Obrero que podemos cambiar para tomar una vista más genérica, una vista aérea de lo que es Barrio Obrero. Este es, digamos, relativamente moderno, debe de estar ya pasado los años 60 porque vemos que la residencia sanitaria está al fondo, los pisos de la Huerta de Mena también está al fondo. Esto fue José María Pérez Caraza y Gonzalo Aguado, fueron los... Luego, con un toquecito de un arquitecto inglés llamado Morgan, porque esto se hizo en 2 fases, como tú bien sabes. La primera fase tenía 9 calles y 71 edificios. Entonces, cuando con el cambio un poco de criterio de este toque británico de Morgan, que se ampliaron en 16 nuevos bloques, ya todos tienen, estos 16 nuevos de la parte que hizo Morgan, ya tienen un toque más inglés que el que le pudo poner de José María Pérez Caraza. Pero es una mezcla curiosa porque está esa parte inglesa y en algunas hay un toque de regionalismo. De arquitectura regionalista, y tienen la característica de que ninguna es igual. Ninguna de las casas es exactamente igual a la de al lado. En todas hay alguna diferencia. Inclusive en alguna, y tú lo vas a saber, aunque no vayamos sobrados de tiempo aquí, pero me acuerdo que hemos hecho desde la universidad, hicimos algunas... ¿Me vas a hablar de signos masónicos? Signos masónicos. Mira cómo he adivinado lo que te voy a preguntar, porque es que claro, yo a pesar de lo mucho que había ido de pequeño, entonces no se hablaba de masonería en los años 50. Y entonces luego ya con la universidad me he ido algunas veces y me he dicho, bueno, pues mira, aquí hay algunos... Como ves, me he antecedido a tu pregunta, cuando quizás tú lo sepas y te he dicho, creo que me vas a preguntar, sí, hay símbolos masónicos. Bueno, pues mira ahora qué vista, yo no sé si tú sabes si esta vista que viene ahora es quizás de Escocia o no lo sé, o es de aquí. O es de aquí yo no había nacido cuando la famosa nevada, yo tengo unas ganas de que nieve en vida mía en Huelva, pero cuando esto sucedió yo aún no había nacido, y es una maravilla. Yo creo que ya va a ser difícil con esto del agujero de ozono, pero yo fui al Barrio Obrero ese día con mi primo, yo tenía 10 años cuando nevó. Entonces recordamos primero el campo del velódromo, impresionante, y recuerdo que fuimos a ver a mis tías al Barrio Obrero, y yo tengo una magnífica colección. De hecho, hace un mes hice un programa especial sobre la nevada, todo con fotos de la nevada, pero bueno, esta es que me apasiona porque esta es... me acuerdo de Doctor Givago siempre, veo ahí a Omar Sharif asomado en la ventana. Pero que tú pones esto y nadie podría decir que es Huelva, y sin embargo es Huelva. Bueno, pues otra pata de banco, por decirlo, de la presencia británica fue la sanidad. Es muy conocido los doctores Mackay y McDonald, pero hace 2 o 3 semanas tuve aquí a un buen amigo, a Rafael Luis Corrales Daniels, que su tío abuelo, no me quiero equivocar, Rafa, si no es tío abuelo, tuvo la clínica inglesa, no confundir con el hospital de los ingleses. Clínica inglesa que la tuvo y pusimos aquí por gentileza suya, que trajo la fotografía, donde primero la instaló, que fue en un chalet que se llamaba Villa Mundaca, que es lo que hoy es Villa Mundaca, al final de Adoratrices. Aquello se fue ampliando, pero el edificio, una foto preciosa que me la facilitó él, donde pusieron la clínica. Luego los que fueron muy afamados fueron pues, los doctores Mackay y McDonald, que estas son sus clínicas, que estaban pues en la paralela prácticamente de lo que es el callejón Montorocal. Parece ser que eran unas auténticas eminencias de la época, inclusive con métodos muy adelantados. Yo he escuchado hablar que sí, inclusive se hacían trepanaciones y cosas de esas, o sea que eran unos auténticos avanzados de la medicina. Bueno, pues estos chalets, que hoy es una zona, aquí están solitos con sus cabezas al fondo. Qué pena, otra identidad de Huelva a la que le hemos dicho adiós. Otra algo también que me enerva y me subleva, por lo mismo que te decía antes, porque señas de identidad que diferencian a Huelva de otras ciudades, que son verdaderamente lo que podría ser un símbolo querido y exportable, nos deshacemos de él. Me parece increíble. A mí esa casa siempre me parecía, cuando
he visto alguna fotografía o la veía así asomando entre los árboles, me parecía un perfil de casa de brujas, Sí, me encantaba. sí, fantástico. Bueno, pues ya me están diciendo, a pesar de que nos quedan algunas fotos, que las vamos a ver por supuesto, ya nos están diciendo que como siempre Bueno, pues somos dos charladores natos. Y bueno, pues después de esto, si tenemos que seguir hablando de clínicas inglesas, sí tenemos que ver el hospital de los ingleses, podemos pasar la fotografía. Esta foto es de mi querido amigo Pedro Delgado y yo la he puesto, aunque tengo fotos donde aparece con enfermeras, la he querido poner en este punto de destrucción como símbolo de decirle un poco adiós al legado británico y ver cómo se fue de alguna manera desapareciendo y cómo aquí está prácticamente derruido. Ahí ya sabes que hoy día está un gran centro comercial. Y entonces vamos a ver, después de esta, digamos, decadencia, el esplendor de esta fantástica fotografía que vamos a ver ahora del muelle de Río Tinto, construido, fíjate qué foto más preciosa, fantástica. Entre los años 74 y 76 tiene 1.165 metros, de los cuales alrededor de 500 están dentro del agua. Del agua. Parte en tierra. Yo he puesto aquí una foto que una muy buena amiga mía, Oli Castro, que tiene unas fotos fantásticas, me trajo. No sé si tú eres consciente de que cuando tú cogías la carretera para la Punta del Seo, a la derecha tenías esto y a la izquierda había una piscina para uso exclusivo de los ingleses y de los altos cargos de la compañía, de agua de la ría, que entraba directamente por debajo de la carretera y junto había un campo de golf. Bueno, pues pusimos una foto que son verdaderas joyas de esa piscina. A mí esto, ¿qué quieres que te diga? Hay dos cosas que me enamoran románticamente en Huelva, la farola del muelle y esto. Sí. Es para enamorarse. La farola también me parece una preciosidad. Yo siempre digo que cuántas cosas habrá escuchado esa farola, cuántas novelas podría escribir la farola y el puente que es una maravilla. Bueno, pues vamos a cerrar ya con algo que no puede faltar y que dentro, cuando hablamos de Inglaterra, que es ese misterio de William Martin, precisamente, aunque yo te conocí y te admiraba como escritor, personalmente nos conocimos rodando un cortometraje con los chavales de la Escuela de Cine del Pablo Neruda, que además ganaron el primer premio, se estrenó en el Festival de Cine. Esto es una toma del compañero que hoy nos está realizando, de Manuel Jesús Gil, Manolito, porque yo lo quiero mucho, así que aunque no se me enfade que le diga Manolito, pero esta es una foto preciosa con la que quiero cerrar y es depositando unas flores en la tumba del mayor William Martin, que de alguna manera viene a resumir cómo el misterio de la presencia británica se representa en algo que todavía, después de tantos años, después de todo lo que hemos investigado, después de todo lo que hemos escrito, después de que hemos hecho prospecciones con Georradar, con el equipo de la universidad, todavía no sabemos si hay alguien, si no lo hay, y si lo hay, quién está. Yo me aventuro a decir que, desde luego, como digo en mi libro, Glindon Michael, desde luego, no es. Lo que no sabemos si habrá algún cadáver del Dasher en su día, pero de cualquier manera lo importante es que ahí está la tumba, ahí está la leyenda, ahí estoy yo y ahí sigo yendo a llevar flores y a quitarlas de plásticos que ponen los turistas. Juan, ha sido un verdadero placer contar contigo. Tenía muchísimas ganas de que vinieras, no había sido posible antes. Quedas emplazado, si se retoma ese último café, para que te tomes un café conmigo. Muchísimas gracias. Lo haré con mucho gusto. Muchísimas gracias a vosotros. Y a todos vosotros, queridos telespectadores, muchísimas gracias. Recordarles que tienen una página en las redes sociales, cuyo nombre es Las Caras de Huelva, Diego Lopa. Ya tienen en pantalla la dirección correcta. Agradecerles su atención, desearles buenas noches, esperarlos la próxima semana y, sobre todo, quiero desearles que sean ustedes muy felices.